Que Dios me lo bendiga a todos, que tengan buenos días. Ayer tuvimos una jornada de varones estupenda. Trajo un mensaje el pastor, bendigo al pastor que nos llenó de gloria. Nos fuimos con una comida, nos faltó el postre, dice el pastor, pero tenía más. Nos llenamos de alegría ayer, del Espíritu Santo nos llenamos. Bueno, voy a dar la palabra. Buscamos en Lucas capítulo 22. ¿Lo tenemos ahí en pantalla? Lucas capítulo 22, versículo 39. Bueno, ya lo van a encontrar ahí. Los sonidistas andan a full. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en la tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en la tentación. Esta es la palabra que me tocó. Primero para mí, la puse en práctica, el tema de la oración, ¿no? Y la voy a resumir cuando dice, y salieron y se fue como él solía al monte de los olivos. Sus discípulos también le siguieron. Dice la palabra que él solía ir al monte de los olivos a orar, a hablar con papá. Y a veces nos tocamos y decimos, ¿cuál es tu monte? ¿Dónde está tu monte? ¿Cuál es tu lugar? ¿En dónde está tu lugar para hablar? ¿No? Mi monte lo llevo, la presencia de Dios va conmigo, a donde quiera que vaya. En donde esté, la presencia de Dios va conmigo. Es la presencia, ¿no? Él me busca en el monte, dice. Él se iba al monte a buscar a papá Dios. Dice, el 40 dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, no se entren en la tentación. Cuando le dijo Jesús orad, le estaba dando una orden, ¿no? Una ordenanza. Muchas veces los pastores, los hermanos, nos piden orar. ¿Te animás a orar por esta persona? ¿Te animás a orar por aquella? ¿Te animás a orar por mi hija? Y le decimos, sí, quédate tranquilo, que oramos. Quédate tranquilo, andate tranquilo. Y no oramos. No oramos nada por otras circunstancias. No oramos. Y decimos que sí, que vamos a orar, y esa persona se va confiada, se va, bueno, están orando, ahí en la iglesia, esa están orando, están todos orando, porque ya me dijo uno que estaba orando y no le dije a nadie que estaba orando.
No le dije a nadie que estaba orando y yo, por las mías, como no le digo nada. Pero Dios lo ve a eso. Porque si te comprometiste, Dios ve el compromiso. Si te comprometiste a dar una oración a un hermano necesitado, Dios lo ve a eso. En esos momentos es cuando tenés que ir al monte, ¿no? En esos momentos tenés que ir vos al monte para que Dios te apoye, te dé la fuerza que precisas. Porque fuimos llamados para oración. Estamos acá porque somos llamados en oración. Tenemos que aprender. Aquel nuevo le podemos decir, arrimate a uno que sabe orar, pero somos llamados en oración. Llamado en oración para los perdidos, para los enfermos, para los cautivos. Tenemos el deber de la oración. Tenemos el deber de la oración. Porque con la oración nos mantiene libre. La oración nos mantiene libre, ¿no? De la tentación. Para no caer en la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Para el chisme, ¿qué tenemos que hacer? Porque están hablando de mí. Y oremos, no vayamos a batallar. Oremos primero. Para la murmuración, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Para la envidia, ¿qué tenemos que hacer? Orar. A veces los envidia, sí, nos envidian. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Para la división, esta iglesia fue dividida muchas veces. Gracias a Dios hoy se está levantando un ejército de valientes, de soldados valientes y de guerreros que estamos en todas las batallas. Y nunca nos hemos caído, siempre estamos de rodillas acá. En las peores dificultades, la división estuvo acá. Fue la oración que la mantuvo, fue la oración que la mantuvo firme a la oración. Por eso le pedimos a la oración, a todos, que practiquen la oración, ¿no? Capaz que hoy son 2 minutos, es poco la oración, pero mañana capaz que son 3, pasado 4, y así estás hablando con papá sin darte cuenta. Ayer el pastor nos daba un testimonio que decía, una vez tuve 4 horas. Yo ni me imagino con el pastor, ¿no? 4 horas, y después, ¿y qué hizo? No, tuvo que volver 1 hora y media más. Dice que papá Dios le quiso hacer 1 hora y media más, que así se deleitaba él con Dios. Digo, ¿cuánto más uno que está acá, que conoce la palabra, ¿no? Tenemos que escuchar. En el 41 dice, y se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró. No tuvo que ir muy lejos. Dice, se apartó a un tiro de piedra. Yo agarro una piedra, yo creo que llego al portón ahí. No se fue tan lejos Jesús para orar. 20, 30 metros. Más de eso no creo que se haya ido. Y se puso de rodilla a orar. Y los discípulos de aquí a allá empezaron a ver, no vieron nada de lo que estaba haciendo Jesús. Nada, no estaban viendo. Ellos estaban en otra. Dice, depende la práctica de la oración tuya. Tu oración es el tiro de piedra que vas a dar. Si tu oración es grande, se va a escuchar de todos lados. Si tu oración es eficaz, va a resultar. Seguimos un poquito más. Decía, diciéndole, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces ahí es cuando empezamos a tener una debilidad en la oración, porque pedimos, yo quiero
pedimos por un enfermo que estaba en el CTI, pedimos, y a veces no es la voluntad mía, es la voluntad de Dios. Nosotros oramos nada más, le hablamos a Dios por esa persona, por esa alma, hablamos, pero es la voluntad de Dios, ¿no? Dice, y se apareció un ángel del cielo para fortalecerme. Le voy a hacer un testimonio mío. Cuando falleció mi madre, pasamos mucho tiempo acá orando. Nunca hice ayuno de la manera que hice con mi madre. Nunca me imaginé lo que era. Y éramos 5 acá y siempre orábamos, en plena pandemia, nos reuníamos con el pastor y orábamos y pedíamos y veníamos acá y seguíamos orando y me acuerdo que éramos 5 y oramos y un día voy a verla al CTI y empiezo a orar y digo, Señor, levantala porque quiero ver tu milagro. Ya me lo había mostrado un tiempo atrás. Ese milagro de levantar uno en el CTI me lo habían mostrado ya. Esa persona yo la vi, que me hizo ir y orar por esa alma que estaba perdida, cautiva. Y yo tenía esa gana de decir, bueno, ahora sí, que ahora que estoy con ayuno, ahora... Sí, pero no era mi voluntad la que pasó, era la voluntad de Dios. Y me quedó ahí eso y no sabía de qué manera manejarlo, pero dice, vino un ángel y te fortaleció, dice la palabra. Dice, y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¡Pah! A veces nos enojamos con Dios, pero Él te manda un ángel. Él te manda un ángel para fortalecerte, porque cada un alma que está acá tiene un ángel, porque Dios los cuida y nos fortalece, ¿no? Y estando en agonía, oraba más intensamente y era un sudor como grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. Cuando se levantó, a veces lloramos tanto que ya las lágrimas son sangre ya, pero tenemos que salir, estar pronto para otra batalla. Entendí que gracias a Dios me dio la fuerza de ese pasaje que tuve con mi madre. Fue Él que me dio la fuerza. Está un ángel ahí que me dio la fuerza, y yo digo, cada uno tiene algo también. En su momento un ángel le dio la fuerza para levantarlo. Cada uno, cuando estuvo en esas dificultades, mismas que yo pasé, yo sé que un ángel mandó a Jesús. En algún momento un ángel lo levantó. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, lo halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en la tentación. El Señor se levantó y oró, encontró a sus discípulos, a quienes debían de estar velando en la oración para no ser tentados. Lo encontró durmiendo. A veces, como nos manda el pastor, mire que hay que orar, o pone, hay que orar, hay que ir a visitar, nos da una orden, ¿no? La cual, si estamos durmiendo, no la vamos a cumplir, porque dormimos. En vez de orar por alguien,
dormimos. Nos animo a que mantenga la oración encendida, mantengan el espíritu despierto, no duerman como lo hicieron los discípulos, ¿no? Después voy al 31, Lucas 31, donde dice 31, Lucas 22, 31, donde dice: y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido zarandearlo como trigo, pero yo he rogado por ti y tu fe no falte, que tu fe no falte. ¿Cuántos Simón hay acá? Simón era Pedro. ¿Por qué lo llamó Simón? ¿Por qué lo llamó Simón? Porque él vio que Simón era débil. Él encontró una debilidad en Simón. Él encontró que a veces somos débiles en la carne, muy débil, y él le decía: Simón, Simón, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. A veces venimos con dificultades, venimos con problemas, venimos con muchas cosas, ¿no? A veces tenemos hasta problema de subir acá arriba, la gente no lo sabe. Eso es un Simón que tenemos dentro. Tenemos un Simón, cada uno tiene un Simón. Ese es el Simón débil. Es aquel que no queremos sacar. Es aquel que no nos deja enfrentar la situación. Es aquel que nos agarra y nos ponemos a dormir en vez de orar. Ese Simón, el que llevamos. A veces, muchas veces, lo llevamos y en vez de orar, dormimos. Hay muchos necesitados en alma que precisan de la oración y estamos aquí para orar por ellos, ¿no? Dice, hoy capaz que son 2 minutos, pero puede llegar a ser 2 horas mañana, pasado. Pero Dios quiere una intimidad contigo. Dios quiere que le hables un poquito. Si así como le pedís, porque de pedir estamos llenos. Yo le pido esto, yo le pido que... ¿por qué no cambio el auto? ¿Por qué no me da la casa que yo quiero? ¿Por qué no me da la mujer que yo quiero? ¿Por qué? Pedimos. Pero así mismo estamos durmiendo. Muchas veces dormimos, pero pedimos. Nos sentimos pedimos mucho y no sentimos nada. Y ese es el mensaje que les quiero dar, que no se duerman. Es un mensaje que vayamos a un monte. Yo tengo en un pasaje de mi vida, yo era taxista y iba siempre, todo el mundo que subía al taxi le hablaba de la palabra, para aquí, para allá, y siempre era mi monte, el taxi ese. Mi monte, del cual yo le hablaba a todo el mundo. Después me ha enseñado Dios que también tengo que tener un monte en mi casa. Tengo que tener un monte en el trabajo. En todo, Él va conmigo. Él es el que me ayuda, el que me sostiene, el que me levanta. Sí. Muchas personas necesitadas precisan de la oración, del clamor de los hijos de Dios, para orar pedidos por hijos pródigos, por los matrimonios, pedimos por los jóvenes. Hay muchas oraciones para hacer, pero hay muchos dormidos. Hay muchos que dormimos en vez de estar orando. Hay muchos que pedimos y estamos dormidos. ¿Ah? Este es un mensaje que traje muy corto. Fue la palabra, como dice, es viva y eficaz.
La palabra nos envuelve en la predicación, dice, para que sea viva y eficaz.